Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo Sí, están? buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar en 2 minutos, para lo cual, por favor, si les pido el requisito, encender las cámaras. Entonces, solo voy a esperar 2 minutos para ver si alguien más se conecta, ¿sí? Gracias. Listo, ahora sí vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Por favor, me ayudan habilitando sus cámaras. Es así como vamos a llevar a cabo las clases. Muchas gracias. Y voy a hacerles la introducción de esta primera clase y posterior a esto de indicarles la introducción y los lineamientos, cómo vamos a llevar a cabo la materia, vamos a entrar ya propiamente en el tema que nos toca el día de hoy. Le pido a Esther y a Anaí me ayuden con sus cámaras, por favor.
Anaí, ¿me escuchan? Bueno, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, voy a empezar por presentarme. No sé si ya me conocen, pero bueno, esta es nuestra primera clase y es así como, a pesar de que si ya vimos lineamientos o me conocen, pues hay que dejarlo sentado en la grabación de la clase. Entonces, bueno, empiezo por presentarme. Mi nombre es Paula Venegas. Yo voy a ser la docente de su materia de lo que es en este módulo. Les comento un poquito brevemente. Yo soy de profesión ingeniera electrónica en telecomunicaciones. Tengo dos maestrías, una en lo que es la parte técnica y la que me permite justamente dar clases, que es un MBA, en mención de lo que es la gerencia de la calidad y productividad. Bueno, en cuanto a mi tema profesional, he trabajado tanto en la parte pública como en la parte privada. Actualmente estoy en la coordinación nacional en la empresa Telconet, de todo lo que es la parte de contratación pública. Y también, bueno, toda mi vida profesional la he combinado con la docencia. Entonces ya vamos 10 años a la par en esto. He dado clases tanto en la parte técnica como en la parte administrativa, en universidades a nivel de pregrado y de posgrado, y en el instituto ya voy algunos años también. Entonces, bueno, eso a resumen general. Sí, voy a pasar a explicarles, a dejar sentado, más bien dicho, los lineamientos generales. Si es que ya han trabajado conmigo, pues ya lo deben conocer. Sin embargo, como les digo, esto se va a quedar sentado y grabado como primera clase, y pues yo siempre les llamo a esto como las reglas del juego con que vamos a la materia, para que posteriormente pues no tengamos ninguna complicación o decir no se dijo o no pasó esto. Entonces con esto de aquí partimos y quedamos claros cómo llevamos. Y como les dije, posterior a esto, vamos ya a ver la materia que nos toca el día de hoy. Entonces, empiezo. Bueno, primero, como ya les decía, el tema de las cámaras, sí les pido esto, todas mis clases, apenas ingresemos, hacemos la activación de la cámara, ¿sí? Empiezo con el tema de los atrasos. A ver, esta parte, como ustedes pudieron ver, generalmente yo dejo unos minutos para iniciar la clase. Siempre son hasta 5 minutos. Esta vez lo dejé un poco más porque es primera sesión, es justamente presentación. A veces entre organizarnos la una parte, la otra parte de los alumnos, pues se demoran un poquito la primera clase. Entonces, por eso fue esta holgura de los 8 o 9 minutos. ¿Ya? Pero generalmente yo siempre inicio las clases 5 minutos después de la hora pactada. Es decir, como con ustedes tengo este módulo a las 6 de la tarde, estaríamos iniciando a las 6:05. ¿Sí? Si es que por algún motivo ustedes tienen que se van a retrasar un poco, profe salí un poco tarde del trabajo, estaba conectado a una reunión, no hay ningún inconveniente, pueden igual acceder a la clase. Lo único que siempre les pido es su micrófono en silencio, su cámara encendida, y la parte del micrófono es justamente para no interrumpir al resto de sus compañeros o no interrumpir lo que ya se está dando la clase, pero pueden ingresar a la misma, ¿ya? Vamos con, bueno, y este tema de bueno, las asistencias les explico ahorita con el tema de la cámara. Vamos a lo que es la toma de asistencias, cómo es lo que generalmente los docentes, y yo en este caso, hago el reporte de asistencias. Hay dos maneras. Primero, como nosotros estamos con una modalidad virtual, entonces el manejo de su plataforma es fundamental en el tema de asistencias, porque nosotros como docentes tenemos acceso para saber conexiones que han realizado los alumnos. Entonces, por ejemplo, a mí me sale un listado en el que me dice la alumna A, estuvo en la plataforma tales días, estuvo hace 5 minutos, estuvo hace 10 minutos, estuvo una hora, etc. Entonces, yo puedo verificar que ustedes han tenido interacción con la plataforma, que de hecho es parte de responsabilidad de esta modalidad que llevamos. Entonces, esa parte de interacción con la plataforma es el 50% en lo que cuenta su asistencia. Y el otro 50% es justamente la asistencia a estas clases en vivo. Entonces, el registro que lo hago es muy sencillo porque recordemos que cada clase está grabada. Entonces, en el momento en que nosotros hacemos los reportes de los mismos, simplemente vemos la asistencia y ya. Y en esto sí les soy muy clara, nos fijamos por eso es que yo les digo tengan sus cámaras encendidas, porque en función de eso es su asistencia.
personas que, por ejemplo, ahorita Anaí, yo no sé si me escucha, está presente o no está presente, pero la persona que no tiene encendida su cámara en el día de la clase es como que no tuvo esa asistencia a la misma. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente, bueno, ustedes ya van a ver mi forma de hacer las clases, de siempre hacer interacciones. Va a haber algunas preguntas, voy a hacer algunos talleres y es justamente para, aparte de evidenciar su asistencia, establecer un mecanismo de trabajo conjunto, ¿sí? Porque imagínense, si yo me pongo a hablar aquí la hora de clase que tenemos, pues no es lo óptimo para que ustedes puedan tener el conocimiento. Entonces, es así como de estas dos formas se les toma asistencia en el módulo. ¿Sí? Igualmente, no se olviden con el tema que les tomo también asistencia con su cámara. No es solo cuestión de conectarme y ya, porque realmente yo no sé si están o no están o dejaron solo conectado con su nombre, como ya ha pasado. ¿Sí? Entonces, por estas razones es que justamente con coordinación se conversó y es uno de los requisitos. ¿Ya? Entonces, estamos temas de trazo, estamos asistencias. Vamos con el tema de las tareas. A ver, primero aquí les he puesto esta imagen de copiar y pegar. Es justamente porque primero las tareas que deben conocer que, y si es que todavía no han trabajado conmigo, yo reviso las tareas, ¿sí? Pueda que tenga 20 cursos como me ha tocado, porque son cada curso por diferente módulo, no importa, pero siempre las reviso. De hecho, tengo guardados carpetas por cada uno de mis alumnos con sus trabajos. Entonces, sí lo hago, ¿sí? Para no decir, no, la profe va a tener un montón de deberes que no va a revisar. No, siempre me gusta decirles y que sepan que leo cada uno de sus trabajos. Es parte de mi responsabilidad. Entonces, en esto, ustedes pueden ver, las tareas están subidas desde días antes que nosotros tenemos esta primera clase y están especificadas, ¿sí? Entonces, generalmente yo lo que me gusta en las tareas es que hagan un resumen, que hagan un análisis. Por eso ustedes van a ver que todas las tareas que yo les solicito dicen entre 4 o 5 hojas. ¿Por qué? Porque mi interés es que ustedes hagan, aprendan y resuman lo que se les va pidiendo, ¿sí? Entonces, no es hacer un copiar y pegar del internet y ya le presento a la profe. Esto les digo porque a manera general, créanme, voy 10 años en docencia, he tenido que simplemente a veces parece hasta de broma, pero copian textualmente y hasta con los hipervínculos, hasta con las frases típicas que dicen en el internet y a continuación vamos a ver este video y no hay ningún video, cosas por el estilo. Entonces, miren, para el campo docente o para las personas que ya somos docentes varios años, es muy fácil detectar cuando hubo plagio, cuando hubo copia, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les pido que no realicen, ¿sí? Adicional, que todos los 3 trabajos que tienen conmigo les pido en formato PDF y pues como docente yo tengo un software antiplagio en el que obviamente me sale el porcentaje de plagio que ustedes han hecho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si abro un trabajo y me sale 100% de plagio, yo eso ya ni siquiera califico, ¿entienden? Porque ese no es el tema. Ahora, hay muchísimos conceptos, que definiciones que necesariamente vamos a tener que copiarlas de manera textual. Eso es lo obvio que se debe hacer. Para esto, ustedes ya verán en las indicaciones de los ensayos que pido, les hago que la bibliografía sea en formato APA. ¿Por qué? ¿Por qué razón? En este momento, cuando yo ingreso a mi software antiplagio con su trabajo, simplemente la parte que está citada con la parte de APA no lo considera plagio, ¿sí? Pero ustedes están referenciando y estoy tomando una definición de cierto lado que es lo correcto, ¿sí? No les estoy pidiendo inventarnos definiciones, inventarnos conceptos, no es el tema. Es simplemente que ustedes realicen su trabajo, ¿sí? Entonces, esto, como les he dado algunos casos del tema de copiar y pegar del Internet, es muy sencillo, pero no caigamos en esto porque después, aparte de que su tarea no tiene una calificación, se notifica a coordinación que hubo un plagio total y por eso es que ustedes no están con calificación en el deber, ¿ya? Lo otro también, a veces entre compañeros hay algunas preguntas que sí se puede repetir de ensayos de diferentes módulos y pues si es que por ahí decido y le digo a mi compañero préstame y cojo y cambio el nombre y presento, recuerden que cada vez que uno registra en este software de plagio, este trabajo ya se queda grabado. Entonces, si es que presentan lo mismo, les va a hacer una comparación del 100% textual. Entonces, tengamos cuidado con esto, ¿sí? Lo mismo entre nuestros mismos compañeros. Imagínense una vez me pasó una anécdota en que yo les ponía que creemos un producto o un nuevo servicio y era el mismo proyecto, solo que alumno A
tenía un shampoo, por decirlo, y alumno B tenía un jabón. Es la única diferencia y tenían hasta la misma coma y todo. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, ambos con una calificación de 0 y con una notificación a coordinación. Entonces, claro, después viene profes y discúlpenme, o sea, yo lo que les comento, chicos, y me gusta mucho esta primera clase, es decirles a nivel general los casos que han pasado para no cometerlos, ¿sí? Yo sé que ya estamos hablando a nivel profesional, pero es mi obligación decir lo que ha pasado y decirles lo que no se va a aceptar para que después no tengamos inconvenientes en que, profe, sí, mil disculpas, me puede calificar nuevamente. No, eso no se acepta. Entonces, por eso desde la primera clase y con razón que se queda grabado, para que después no tengamos ningún inconveniente, ¿sí? Esto con el tema de las tareas en copiar y pegar. Después voy a hablarles de la puntualidad de las mismas. ¿Ya? Bueno, en el tema de... y me olvidaba en las tareas, por favor, como vuelvo y repito, yo no les pido más de 5 hojas, hay entre 4 y 5, les pido, porque como generalmente mi teléfono consta en la página web para cualquier consulta la pueden hacer, pero por ejemplo para decirme, profe, ¿puedo hacer 8 hojas o enviarme algo con 10 hojas? No, chicos, mi interés es justamente ponerles ese límite para que ustedes puedan hacer síntesis de lo que estamos hablando, ¿sí? Esther levantó la mano, ¿puede indicarme qué pregunta tiene, por favor? Gracias, profe. Sí, con respecto al tema de la asistencia. Usted nos comentaba que tenemos que entrar a la plataforma. Por ejemplo, a veces el tema de trabajo se complica y yo no puedo entrar a la plataforma, sino que entraría directamente a la sesión desde celular. Ujú. Em, Ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Notificarle o algo? Porque, o sea, es imposible a veces. Yo ahorita pedí permiso para poder llegar temprano y conectarme, pero en el tema del día a día sí se complica entrar y entrar directamente en la plataforma. Entonces, esa era la primera consulta que Ok. quería hacerle. La segunda es, por ejemplo, yo en la plataforma recibí todas las notificaciones tarde. No pude leer ¿cómo se llama? El material porque en la parte tecnológica no me habilitaba. Desde el mes anterior tuve ese mismo problema porque pagué con tarjeta de crédito. Entonces, realmente yo no pude leer nada. Hoy voy a estar en la clase escuchando. Ujú. Tuve problemas netamente con el tema de la plataforma, entonces no me arreglaban en el académico, entonces recién pude tener el tema y estar bien con mi plataforma. Entonces, esos dos temas quería comentarle. Mm, Entonces, Ya, cuente. correcto. Ya, primero, con respecto a su primera duda, no me refiero a que ustedes ingresen a la sesión en vivo a través de la plataforma, sino que hagan uso de la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ustedes tienen material de diapositivas, tienen las clases grabadas, tienen material de lectura, tienen videos, y a eso es lo que me refiero con interactuar con la plataforma. Entonces, nosotros los docentes tenemos esa visión de saber, alumna tal, ingresó tal día, estuvo 40 minutos, etcétera. La alumna tal ingresó hace 5 minutos. Eso es lo que yo me refiero en interactuar con la plataforma. Entonces, como es una Ya. modalidad virtual, exacto, Ujú. tenemos que estar revisando material, video, etcétera. ¿Sí? Eso. Ok, entendí. O sea, no es que porque tengo la clase tengo que entrar directamente a la plataforma, sino es del uso como yo vaya leyendo y... ok. Ya Exacto. me queda más claro. Muchas Sí. gracias. Ajá, no, no se preocupe. Y la otra era que se asociaba con esta o haya una duda adicional. No, ya prácticamente eso, solamente aclarar que no pude leer el tema del material y que Ah, sí. obviamente voy a tratar de ponerlo mejor hasta poderme igualar, pero Ajá. eso pasó el tema del nivel académico. Entonces, nada más. Gracias, Ah, profe. ya. No, no, no se preocupen, cualquier pregunta a las órdenes. Entonces, sí, entiendo que la primera clase y todo, hay de hecho personas que pagaron justo con tarjeta o se demora un poco, pues efectivamente vamos a tener este inconveniente. Por eso es que mi primera clase generalmente es de darles todos estos lineamientos y partir poco a poco con la primera presentación, ¿ya? Entonces, perfecto. Igual si tienen otra consulta, me la hacen nomás, no hay ningún problema. Bueno, continuando con esto,
venía el tema de los exámenes. Bueno, el tema de los exámenes ustedes ya conocen. Básicamente somos los docentes, pasamos preguntas y pues el departamento de TICS es el encargado de tomarles ese día el examen. Son opción múltiple, verdadero y falso, que eso lo veremos la última clase a nivel general. A veces me saben preguntar, profe, ¿hay un banco de preguntas? No hay ningún banco de preguntas, no se nos permite desde la coordinación dar esto. Simplemente, bueno, cuando ya sea la víspera de su examen, yo les explicaré que revisar. Básicamente, en mi caso, siempre es revisar las diapositivas, que es lo que estamos tratando, y clases en vivo. Eso con el tema de los exámenes. Vamos acá a la siguiente con el tema de los celulares. A ver, sí les pido que cuando estemos en clase, por favor, tengan sus celulares en silencio, porque como yo les comento, vamos a interactuar. Entonces, a veces les puedo decir, Katherine y Esther, ayúdenme con esto, veamos un ejemplo, etcétera. Y a veces si suena por ahí el teléfono, pues obviamente nos perdemos de la concentración. Entonces, sí les pido que por favor, lo mismo que si estuviésemos en presencial, mantengámoslo en silencio. A excepción que realmente a todos nos pasa, a veces hay algo del trabajo, hay veces algo de familia que es un poco emergente, pues simplemente decirlo antes y estamos atentos a eso, ¿ya? El tema de, bueno, del respeto, básicamente ustedes, vuelvo y repito, cada una de las clases son grabadas, entonces es como que nosotros estuviésemos también en modo presencial. Aquí yo les digo, siéntanse primero con toda la libertad de hacer cualquier tipo de pregunta a lo largo de la asignatura de lo que veamos, porque para eso estamos para aprender. Entonces, no pensemos a veces, tengo alumnos que me dicen, profes, que me da hasta vergüenza y si se me ríen y si mis compañeros, o sea, les digo, no estamos para eso, ¿sí? Pero sí me gusta mencionarles porque a veces podemos quedar callados o algo por temor o qué me va a decir la profe. No, para nada, siéntense en esa plena libertad. Entonces, aquí sí es un bidireccional. Lo mismo, siempre va a haber el respeto de mi parte hacia ustedes, cualquier pregunta, cualquier tema que lo tengan, lo mismo espero de ustedes hacia mí. Bueno, les comento un caso chiquito, como todo esto se estaba grabando. Tuve en una ocasión justo un alumno que empezó a poner por el chat insultos ya a su otro compañero. Entonces, claro, nosotros obviamente como docentes nos toca notificar esta coordinación y la evidencia muy sencilla es que está en la grabación. Entonces, sí les pido aquí, por favor, los únicos responsables de estar frente a la cámara en la clase que estemos somos nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque en ese caso, la excusa o algo fue, profe, perdón, pero es que mi hijo, mi hermano, tomó mi computadora y empezó a escribir. Entonces yo le dije, mire, primero no estamos tratando con niños o no estamos a un nivel de secundaria para que no sepamos asumir una responsabilidad. Quienes estamos matriculados en la clase, quienes estamos siguiendo la clase somos nosotros. Entonces yo no puedo estar ahí que por aquí esté alguien y me haya escrito. Entonces sabemos que la verdad no fue esa, pero les estoy contando en sí lo que ha pasado. Entonces, no caigamos en alguna cosa que por algo, por molestar o lo que sea, realmente puedo tener algún inconveniente, ¿sí? Eso en tema de respeto. Vamos ahora a la puntualidad de tareas. Verán, como yo les comentaba en la anterior lámina, las tareas fueron subidas desde antes de esta primera clase. Entonces, yo sí les comento, no se recibe tareas atrasadas bajo ningún concepto, ¿sí? Primero porque tienen el tiempo necesario, segundo porque las tareas no son extensas y tercero porque ahora todo lo mandamos por internet y realmente así nos movilicemos, así estemos fuera de casa, podemos hacerlo porque tienen varios días. Entonces aquí sí les pido, por favor, sean muy conscientes de las fechas que están subidas en la plataforma de entrega y subirla en esa fecha, ¿sí? Otra cosa aquí, las tareas solo se califican lo que está subido en la plataforma. No, a veces me mandan, profe, no alcancé, le paso por WhatsApp. Profe, me demoré un minuto, ya no me alcancé, le paso por WhatsApp. No, yo no califico nada fuera de la plataforma y nada fuera de plazo de entrega. ¿Sí? Si es que por A o B a veces nos puede pasar una emergencia, una calamidad que tuve 15 días, me dio COVID, cualquier tema que puede pasar y no me pueden entregar la tarea, ahí sí les pido que hablen con la coordinación porque ellos son quienes nos habilitan nuevamente el sistema y nos permiten calificar la tarea, obviamente descontado el porcentaje por entregarle tarde. ¿Sí? Entonces, aquí sí seamos
un poquito más atentos de las fechas para evitar este inconveniente, ¿ya? Eso con el tema de las tareas. En los foros y participación, vamos a ver que como las clases son dinámicas y vamos a estar intercambiando ideas y lo que sea, yo califico mucho también la participación. Y esto les subo o les incremento en el tema de sus tareas, porque generalmente siempre en la tarea por algún ítem, por alguna cosa que no se cumplió, hay disminución de nota. Entonces los foros y participaciones les ayudan a recuperar las mismas, ¿sí? Entonces, estemos en eso de que si estamos en algún foro, en algún taller o digo, alguien me puede dar un ejemplo, lo que sea, hagamos la clase participativa, ¿ya? Y eso también tiene su recompensa, como les digo. Y bueno, en tema de tareas, este es solo un esquema de cómo se va a seguir, pero cuando ustedes abren la tarea que tienen que hacerlo en deberes, en talleres, en investigación, está una hoja en PDF con todas las especificaciones que deben cumplirles. Por favor, sí les pido leerlas, porque a veces, o sea, yo les incluyo hasta el nombre de cómo deben subir la tarea. ¿Y por qué hago esto? Porque ustedes entenderán, tengo N cantidad de cursos y varios módulos. Entonces, yo tengo una carpeta de cada alumno en las diferentes materias. Y claro, a veces me ponen deber, a veces me ponen trabajo. Entonces, por favor, si ya les digo todas estas especificaciones, léanlas y realicen eso. Entonces, bueno, ahí van a ver ustedes cómo está su nombre, cómo deben ponerlo. Si es que la tarea les pide objetivos, que en algunas he puesto, en otras no, lo hacen, caso contrario no hay ningún problema. Llego a esta tercera parte en donde es la parte del desarrollo del tema. Y aquí les dejo a la libertad de mis alumnos. ¿A qué me refiero con parte teórica y parte práctica? Miren, a mí me encanta la parte gráfica, como ustedes han de haber podido ver en estas pequeñas láminas. No me gusta llenar todo de texto, primero porque, bueno, en mi caso de docente-alumno, llenarle de eso, créanme que a los 10 minutos se duermen y no es el caso. Entonces es lo mismo en las tareas. Si es que ustedes prefieren hacer un análisis, una síntesis, un resumen con un flujograma, con un mapa conceptual, lo pueden hacer. Por mí, mejor. Eh, pero también tienen la libertad de presentar sus ensayos de forma textual o forma mixta, como también me han hecho varios alumnos. Quiere decir una parte textual y otra le hago parte gráfica, etc. Eso ya los dejo a potestad de ustedes, pero independientemente de que utilicemos algún mecanismo gráfico, flujograma, etcétera, deben citar con norma APA, ¿no? Porque a veces me ponen ahí en la imagen y no citan nada, entonces también recordar eso. Pero como les digo, eso ya les dejo a su elección, ¿ya? Luego ustedes van a ver que después de cada uno ya el desarrollo del ensayo, yo les pongo que incluyan un párrafo de conclusiones y de comentario personal. Generalmente es lo que hago. Ya, entonces, bueno, primero entre los dos diferenciar. Conclusiones es, como dice su propia palabra, qué es lo que yo concluyo, qué es lo que yo establezco como que ya final de lo que yo he leído. Y mi comentario personal es con mis palabras decir, me pareció esto, faltó esto, sugiero esto, etc. ¿Sí? Con esto que me aseguro también de que leímos el tema y estoy diciendo en mis palabras qué es lo que estoy comentando. ¿Ya? Y finalmente, no se olviden de la bibliografía en APA. Sí les pido que si es que no recordamos este paso, lo podamos buscar en internet, en YouTube, a 2 minutos de un video en donde lo hace. Generalmente ya lo genera Word. Nosotros ingresamos solo los datos, como si es que sacaron de un libro, si es que sacaron de una página web, y automáticamente nos da el Word el resultado. Pero recordemos, por favor, que la bibliografía APA va tanto en el texto como al final, porque a veces solo me ponen, por ejemplo, bibliografía y al final le citan y en el texto no dice nada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Primero, que si copiaron algo textual y no lo referenciaron en el párrafo, les va a salir plagio, ¿ya? Entonces, y aparte, lo de APA, que si es que en formato APA es desde mi texto y abajo, son 2 citaciones, ¿sí? Es una presentación de tareas, esto no, porque esto es cuando hacemos exposiciones. Y finalmente las evaluaciones, que ustedes ya las saben más de memoria que yo misma, pero igual se les indica, ¿no? Vamos a tener una elección de unidad, esa vale 1 punto, que es lo mismo 10%, porque sabemos que nuestra nota es sobre 10. Los trabajos o talleres que están en la plataforma valen 1 punto. Los deberes valen 2 puntos, investigación 2 puntos y mi examen final 4 puntos.
puntos, da un total de 10 puntos. Ustedes saben que aprobamos la materia con 7 puntos. Entonces, para que ya tengan en cuenta los porcentajes que son. Eso como lineamientos generales. No sé si alguien tiene una duda de esto que acabamos de ver. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, un favor, nosotros estamos inscritos, mi esposo y yo, y bueno, él está ahorita aquí, pero obviamente no vamos a conectar dos cámaras. No sé cómo se puede manejar ese tema. Y otra cosa, bueno, él llega siempre tarde del trabajo, entonces, pero él llega y se conecta porque yo estoy conectada. Va a tener igual actividad en su plataforma de lo que usted estaba comentando, pero quería ver el tema de la asistencia si no le va a afectar a él, porque obviamente no aparece su nombre, pero él está acá, ¿no? Ya, él se va a conectar con usted. Entonces, bueno, basta que tal vez en alguna interacción o en algo le pueda visualizar. No tengo ningún inconveniente. Sí, la plataforma cuando él entre pues a revisar la materia, básicamente. Sí, pero en alguna interacción que hacemos, que es lo que ya vamos a ver, Ya. ahí Sí, sí, sí. ajá. Y Ya, también chévere, profe, gracias. perfecto, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda que tenga? ¿No? Ya, chévere. Entonces, bueno, igual como está en la plataforma mi número, pues cualquier otra duda que le surja, con todo gusto. Menos para que me digan, profe, ¿puedo hacer un deber de 10 hojas? Por favor, eso no. Pero bueno, entonces ahora sí vamos a, una vez que ya hemos visto todo esto, vamos a arrancar con la materia como tal. Ahí sí pueden visualizar mi pantalla o se les perdió. Ay, creo que se me perdió. Dame un momento, por favor. Dame solo un segundito. A ver, ya, listo. Y aquí estamos. Entonces, ya lo pueden visualizar, ya. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la estructura de la imagen corporativa. Primero, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de imagen corporativa? ¿Alguien me ayuda? Viviana, Margarita, Samaris. Lo que destaca de cada empresa, profe, la imagen como tal, colores, diseño. Muy bien, muy bien. Cuando nosotros hablamos primero de qué es mi imagen corporativa, yo siempre les digo, hagamos la similitud a qué es mi identidad, es como mi carta de presentación de la empresa, ¿sí? Como cuando ustedes, por ejemplo, yo les digo, Katherine, ¿cuál es su identidad? Me empieza a describir, yo estudié esto, soy esto, trabajo en esto, es su identidad. Lo mismo pasa acá. Es la identidad, es mi carta de presentación de la empresa. Entonces aquí involucra justamente lo que nos comentaba su compañera, tema de colores, aquí involucra cómo está mi personal, cómo está incluso su vestimenta, cómo están mis tarjetas de presentación, mi brochure, mi estructura física como tal, etcétera. Es toda la imagen, toda mi identidad de esa empresa, ¿sí? Entonces, eso de manera general, luego ya vamos a ir viendo un poco más a detalle cada una de sus estructuras. Entonces, empecemos. Aquí nos habla que la imagen corporativa es la manera por la cual transmite quién es, qué hace y cómo lo hace. Justamente es lo que yo les decía, es tener mi carta de presentación de la empresa. Importantísimo decir qué hago, cuál es mi visión. Básicamente esto lo vemos nosotros como una misión y como una visión, ¿sí? Muchas veces, y créanme que yo también cuando a veces recibo cursos y yo he estado en mis clases anteriormente, y digo, ay, pero esto ya lo he visto hace rato. Perfecto, yo creo que esto lo hemos escuchado, lo hemos visto hace rato, lo hemos podido plasmar, pero muchas veces, créanme, yo igual en mi trabajo veo que eso todavía no está desarrollado. A veces cuando se nos dice o establece la misión o esto, empezamos a poner una gran cantidad de detalles, lleno como 10 líneas y al fin no digo nada, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí es importante decir qué es la empresa, qué hace la empresa, a quién va a beneficiar la empresa con ese producto o con ese servicio. Y mi visión es a lo que yo me quiero proyectar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros digamos que tenemos una empresa que está vendiendo ropa deportiva.
Y resulta que en el transcurso del tiempo, pues nos está yendo bastante bien. Y yo digo, ¿saben qué? Ahora la moda, o lo que estamos actualmente es que también el tema de nutrición y voy incrementando mi portafolio. Entonces, a ese incremento, yo estoy viendo hacia una visión de qué es lo que puedo llegar, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, sí hay que tener aquí establecido claramente qué es lo que hago, hacia dónde voy y pues qué mecanismos voy a utilizar. Puedo yo tener maravillas de objetivos, pero si no tengo mecanismos, mecanismos financieros, mecanismos económicos, mecanismos de personal, no voy a poder realizar. Entonces, sí es importante cuando ya se estructure desde mi macro, mi plan estratégico, analizar todas estas situaciones. Ahorita lo estamos viendo a nivel general, pero a eso me refiero con quién es la empresa, qué hace la empresa y cómo lo hace la empresa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay diferentes maneras de mostrar una empresa. Por ejemplo, ustedes han de haber visto mucho en el campo de la construcción. Sí, cuando, digamos, nosotros queremos comprar un bien inmueble y vamos a donde está el proyecto inmerso como tal, lo que nos empiezan a explicar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo que a ellos les sirve? Primero, presentarse qué empresas son, cuántos años van en el tema de construcción, los proyectos que han realizado, ¿sí? A veces hay videos, a veces hay fotos, a veces nos llevan a ver efectivamente los proyectos que han hecho y todo esto. ¿Y esto por qué es? Porque justamente es darle esa seguridad al cliente de lo que está comprando. Imagínense, en este campo que les he puesto ejemplo, la construcción, estamos dando un porcentaje importante para comprar, obviamente lo que nosotros vamos a querer muchísimo es el tema de seguridad. Y eso nos pasa en cualquier producto, en cualquier servicio que nosotros estemos adquiriendo, ¿verdad? Entonces, como clientes, pues obviamente nosotros queremos conocer la empresa, cuántos años va, qué proyectos ha realizado, cuál es la seguridad de esto, etcétera, para poder ya cerrar una negociación. Entonces, esto se encierra en los pasos de qué es lo que hace y cómo lo hace, ¿sí? Con eso ustedes pueden dar esa seguridad y esa garantía hacia su cliente para que después se persuada en su decisión de compra o adquisición por su producto y servicio, ¿ya? Ahora, vamos acá, nos continúa diciendo que la imagen corporativa es la personalidad de la empresa, por eso les decía, es mi carta de presentación, lo que la simboliza, ¿sí? Esta imagen tiene que estar impresa en todas las partes que involucren a la empresa para darle el cuerpo, para repetir su imagen y posicionarla en el mercado. Entonces, aquí hay palabras claves. Primero, estamos en darle el cuerpo, darle la estructura a mi empresa. ¿Qué es lo que parte aquí y qué se conjugan? Se conjugan varias aristas. ¿Sí? Primero es el tema de, bueno, yo ya tengo mi marca, yo ya tengo el nombre de mi empresa, justamente darle a conocer. Para haber llegado a la marca, al nombre, para haber llegado a mi logotipo, o mi imagotipo, o mi isologo, etcétera, que yo puedo tener combinaciones de imágenes con letras, solo imágenes, etcétera, ¿ya? De esto también parte justamente lo que comenzábamos diciendo en la clase, el tema incluso de los colores, ¿sí? Ustedes han de haber visto en el mercado, de hecho, cada color tiene un significado, ¿sí? Depende de lo que nosotros queramos hacer, mi proyecto, mi producto, mi servicio. Por ejemplo, el blanco me puede transmitir tranquilidad, paz. Si yo quiero algo más colorido, puedo mezclar colores fuertes, un rojo, etcétera, ¿sí? Pero a lo que voy es que esta identificación de colores, de letras, de mis imágenes que van a estar ahí, deben estar como van a estar expuestas hacia todo el mundo, todos mis clientes, todo mi segmento de clientes, debe ser la misma que siempre se refleje. ¿A qué me refiero aquí? Por ejemplo, nosotros tenemos una estructura de página web, tenemos tarjetas de presentación, tenemos brochures, tenemos etcétera, justamente para divulgar que nuestra empresa hace tal producto, tal servicio. Recordemos que siempre debemos mantener mismos colores, mismo tipo de letra, etcétera, para que se vea desde ahí una coordinación adecuada de mi empresa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo mi tarjeta de presentación con colores azules? Y voy a mi página web y tengo unos colores verdes y amarillos y rojos, por llevarlo al extremo, ¿sí? Créanme, y de hecho, uno como cliente es muy visual. De hecho, uno de los sentidos más desarrollados propiamente cuando estudiamos todo este tema de las neurociencias es la parte visual del ser humano. Entonces, ustedes van a ver
algo, su cerebro se quedó con eso y voy a la página web y desde ahí digo, ay no, qué desorganización, pero y empezamos a pensar que realmente es otra empresa, ¿sí? Entonces, a veces no tomamos muy en cuenta estos pequeños detalles que a la final me hacen ver como una empresa no coordinada, una empresa desordenada, etcétera, ¿sí? Entonces, sí les pido que cuando vayan a hacer publicidad de la misma, vean y mantengan los formatos como tal. Sí es cierto, por ejemplo, en la página web yo puedo tener la letra de 16 y en una tarjeta pequeñita voy a tener una letra de 12. Ok, eso no hay problema por mi tipo de presentación, pero no voy a cambiar ni el color, ni voy a cambiar la forma de la letra como tal, ¿sí? Entonces, mantener estos esquemas, créanme que aunque son pequeños detalles, vuelvo y repito, hacen ver a una empresa organizada, ¿ya? En sí, eso es darle mi cuerpo, darle mi esquema a la empresa como tal. También cuando nosotros estamos creando nuestro eslogan o nuestro famoso nombre de cómo nos vamos a llamar a la empresa, muchas veces, claro, se nos viene una lluvia de ideas, pero volviendo a esta parte del tema de las neurociencias, lo más aconsejable y lo que más le gusta al cerebro del ser humano es lo sencillo. Si bien es cierto, nos gusta lo novedoso, lo innovador y todo, pero lo sencillo que yo lo pueda recordar. Por ponerles un ejemplo, imagínense si yo establezco un nombre que casi no lo puedo ni pronunciar. Peor nuestro cerebro se va a acordar del mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros en la parte comercial? Es justamente estar en la mente de mi cliente, ¿sí? Estar en que si necesito esto, perfecto, esta empresa es la adecuada, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscamos como tal. Ustedes se han de haber dado cuenta de varias empresas en las que tienen incluso su logo, su nombre, por ejemplo, en los vasos plásticos. Digamos, si nosotros hablamos de un restaurante, Los Ceviches de la Rumiñahui. Si ustedes se han dado cuenta o si recordamos, eh, todo, absolutamente vasos, servilletas, donde están los chifles, donde está el cangui, tiene su identificación, ¿sí? Y esto no es porque se vea más bonito, porque lo voy a representar así, no. Es justamente con el objetivo de que el cliente en ese momento de servirse los alimentos, a todo momento su aspecto visual esté justamente viendo el logo, justamente esté viendo los colores, justamente se va a acordar que ahí y comió, que ahí compartió con sus amigos, etcétera. Entonces, sí ven que todos estos esquemas pequeños, pero lo que nos hace es estar en la mente de mi cliente, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo cuando estoy hablando de darle cuerpo, ¿sí? Repetir su imagen quiere decir que la vamos a ir desplegando a medida de que es nuestro alcance. Entonces, primero, yo debo saber cuál es el alcance de mi empresa como tal. Yo puedo decir, voy a ofrecer este producto, voy a ofrecer este servicio. Por ejemplo, voy a empezar en la ciudad de Quito. Perfecto. Es mi alcance, la ciudad de Quito, hago una división de mi segmento de clientes, es decir, yo escojo género, va a ser femenino, masculino, va a ser entre estas edades, etcétera. Y yo ya tengo eso, pues lo trato de posicionar y para ese segmento de mercado. Sí, ahora que se amplíe, que otras personas lo puedan adquirir también, pero tengo que potenciarme en ese segmento de clientes, cómo voy a llegar a los mismos y cómo puedo crecer en ese segmento, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer todas estas características que les decía, género, edad, etcétera, porque así ustedes van a saber cómo llegar al cliente. Es importante hasta cómo saber comunicarme con el mismo o qué palabras voy a emplear. No es lo mismo que yo les diga, ¿saben qué? Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a vender un perfume para hombres y para mujeres. Desde ahí, desde el dialecto y desde mi comunicación va a ser totalmente diferente, ¿ya? Entonces, esas son características que nosotros debemos conocer para poder posicionar a mi producto o a mi servicio justamente en el mercado y luego poder expandirme en su alcance, ¿ya? Entonces, Viviana, ¿me podrías ayudar con un ejemplo en tu trabajo actual o trabajos anteriores en los que hayas podido evidenciar que una manera de hacer conocer a la empresa, qué mecanismos utilizaron, brochures, páginas web, redes sociales, etcétera, y cómo les fue en esta etapa de dar a conocer a su producto o servicio?
Buenas tardes. Nosotros manejamos una casa de salud, por ende tiene redes sociales y páginas web. Adicional a eso, también se hace publicidad y se maneja en base a un logo y en base a colores. Entonces, es una manera de que la gente identifique el hospital, aparte de que es un hospital de salud pública. Ujú. Ujú. Ujú, muy bien, correcto. Anaí, ¿me puedes ayudar con un ejemplo en el que en cambio tu trabajo actual o trabajo anterior haya hecho estrategias para posicionar a su producto o servicio en el mercado? Anaí, ¿me escuchas? Disculpe, Lice, no lo escuché. ¿Me puede repetir, por favor? Claro, si me puedes ayudar con un ejemplo de tu trabajo actual o un trabajo anterior en el que hayan hecho unas dos estrategias para poder posicionar a su producto o servicio en el mercado. No, ahorita no estoy trabajando, pero sí he tenido proyectos en mente que sí, por ejemplo, en un caso hay uno que es de ropa, entonces una estrategia sería trabajar por medio de redes sociales, trabajar por medio de promociones, ofertas, Ujú. una de esas pocas. Sí, correcto. Justamente les iba a mencionar unos ejemplos en tema de posicionar el mercado. Cuando nosotros vemos todo esto del neuromarketing, de las neurociencias, es, como les decía, poder llegar a la mente de mi cliente. ¿Y cómo lo hago esto? Es a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, depende del producto, el servicio que yo esté vendiendo, pero yo lo puedo desarrollar en el campo visual, lo puedo desarrollar en el campo olfativo. Por ejemplo, este mundo es súper interesante porque a veces uno sin darse cuenta, por ejemplo, yo les comentaba este ejemplo, ¿no? Yo sabía ir antes a los centros comerciales, claro, no había pandemia ni nada, y entonces uno sin ni siquiera tener la necesidad de comprar eso, pero por ejemplo, me atrajo el aroma de esa tienda de ropa. Y voy, veo el producto, me pruebo, me gusta, me encantó la fragancia y termino comprando, ¿sí? Entonces, son estrategias que me permiten también posicionarme en el mercado. ¿Por qué? Porque esa misma fragancia no lo está ocupando mi competencia y por eso es que yo estoy haciendo esa selección. Y yo obviamente estoy posicionando mi marca, mi empresa en el mercado, porque se va a ampliar y se va a extender muchísimo más del segmento de mis clientes que tenía, ¿sí? Entonces hay una cantidad de estrategias. Otra que es muy interesante y que a veces lo pasamos desapercibido es igualmente en el campo visual con técnicas de neuromarketing. Por ejemplo, cuando nosotros queremos vender el perfume, que estábamos en el caso anterior, ¿sí? Entonces yo les digo, ¿saben qué? Su segmento va a ser mujeres entre 20 a 40 años en la ciudad de Quito, etc. De hecho, hasta cuando nosotros queremos ir a ver en tiendas, en locales, etcétera, y ustedes ven que a veces el producto estrella está justamente apenas se abre la puerta o lo que sea a la altura de mi vista. ¿Qué conlleva esto? Es que yo ya sabía las características de mi segmento clientes, saco un promedio de estatura de mi promedio cliente y a esa altura yo ubico mi producto estrella. Entonces, nada crean que es porque está ahí más bonito, porque la decoración me gustaba más acá. Todo tiene su explicación. Entonces, la idea de esto es que justamente los clientes puedan ingresar, puedan ver ese producto estrella sin necesidad de estar viendo a su derecha, a su izquierda, arriba, abajo, o tengan que irme por otros lados a buscar, e impacte eso a mi sentido visual y yo pueda hacer una decisión de compra. Y así les pudiera dar N cantidad de estrategias en las que yo puedo estar posicionando a mi mercado porque estoy ampliando mi gama de segmento de clientes, ¿sí? Entonces, eso en la lámina de acá. Y en esta última nos habla que la imagen corporativa, bueno, es una construcción mental, ya hemos hablado, que un público determinado tiene sobre una organización y que se elabora a partir de lo que esta organización proyecta de manera intencional, imagen intencional, y de lo que esa organización hace, que es el comportamiento corporativo, y de que es interpretado por sus diferentes públicos. A ver,
Aquí hay algunas características importantes. Primero, vamos a ver, la organización proyecta una manera intencional o una imagen intencional, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros, si es que, por ejemplo, estamos dirigiendo una empresa, queremos proyectar, ¿sí? Yo puedo poner, por ejemplo, en el tema de hecho de mi política de calidad, poner que estamos con la puntualidad, que estamos con honestidad, bueno, llenar una cantidad de mis valores institucionales, de mi cultura organizacional, y esa es la que yo intento que mi empresa se vea reflejada hacia mi cliente, ¿sí? Otra cosa es lo que ya se hace en la práctica. Yo puedo decir, sí, estoy dedicada a una empresa logística y mi característica fundamental es la puntualidad, ¿sí? Puede estar, de hecho, escrito en mi política de calidad. Pero a la hora de la hora resulta que estoy con 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, etcétera, sin que haya pasado algún caso fortuito o alguna calamidad. Entonces, es muy distinto lo que yo intencionalmente quiero reflejar a lo que yo ya reflejo. Realmente las dos deberían mantener un equilibrio y debería darse así, pero en la práctica y en la vida real no pasa eso. Entonces, por eso es que siempre mi parte que yo reflejo, o sea, que ya se ejecuta, es la que siempre debo ir en un proceso de mejora continua, con mi famoso círculo de Deming, ¿no? Mi famoso PHBA, que al final yo hago una comprobación y verificación y mejora continua de cada una de mis actividades. Sí, y mi comportamiento corporativo, que es lo que estoy hablando aquí, es cómo engloba todo mi empresa. Recordar que dentro de mi organización o mi empresa como tal, yo voy a tener dos tipos de clientes, mis clientes internos y mis clientes externos, ¿sí? A veces nosotros solo nos enfocamos que el cliente es el que recibe mi producto, recibe mi servicio. No es así. Partimos desde mis clientes internos, que son los propios funcionarios de mi empresa y de mi organización, quienes van a tener que estar con sus uniformes impecables. ¿Por qué? Porque son la parte de mi carta de presentación y de mi identidad de empresa como tal, ¿sí? Ellos van a estar desarrollando sus funciones, sus responsabilidades en cada uno de sus departamentos y áreas en las que establecen su trabajo dentro de su organización. Entonces, ese va a ser mi comportamiento corporativo que yo voy a reflejar al cliente, dentro del cual también manejamos mi famoso liderazgo, o sea, cómo van a estar las cabezas de esa empresa llevando a todo su personal, a través de un liderazgo vertical, a través de un liderazgo horizontal, o cómo voy a hacer. Entonces, todas estas características son mi reflejo, como dice mi comportamiento corporativo, mi comportamiento de empresa que voy a reflejar al cliente, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de los conceptos que hemos visto, ejemplos, etcétera? ¿Ya? Hasta acá. Listo, entonces vamos a continuar la siguiente clase de donde partimos, de donde nos quedamos y agregar también un nuevo tema. Si es que no tenemos ninguna consulta o si les surge alguna duda después, pues igual tienen mi, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos por la clase de hoy. Les agradezco su participación y que tengan una buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, profe.